amigos, amigas, en esta nueva noche, un poquito más fresca por suerte, todos y todas bajo un mismo cielo. Bueno, me alegro de poder encontrarnos una vez más. Y yo traje para comenzar y para compartir y para ir pensando un poco, ¿no? Algo que nos acerca un poquito a cómo leemos en astrología, cómo observamos, cómo vamos entendiendo. ¿Qué es la palabra o el principio sincronicidad? Seguramente la habrán escuchado o la usan o no la usan. En el diccionario dice coincidencia de dos o más acontecimientos en el tiempo que no están relacionados causalmente, pero que tienen un significado similar o idéntico. Etimológicamente tiene raíces griegas y significa relativo a lo que ocurre al mismo tiempo. ¿Sí? Esto es interesante, de cosas que tienen un significado similar, idéntico. Yo diría, agregaría un significado simbólico, pero que no las leemos causalmente. No leemos las causas. Las causas están en el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dijo Carl Jung, que fue médico, psiquiatra y psicólogo suizo, seguramente lo conocen, y definió el concepto de sincronicidad en 1964 en su obra La interpretación de la naturaleza y de la psique. Y dijo, la coincidencia temporal de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí causalmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. ¿Ven qué interesante? Esto no se ocurre permanentemente, pero a veces no lo tenemos en cuenta. A veces estamos pensando en algo o a lo mejor tenemos un proyecto y estamos buscando otra cosa en otro lugar y aparece algo que tiene que ver con eso que estamos generando interiormente. Muchas veces seguramente les habrá pasado. Digo cosas muy simples, muy a la mano. A lo mejor hay cosas más complejas, ¿no? En este campo o en esta sincronicidad. Por ejemplo, pensar en alguien, ¿no? Un amigo, amiga, y esa persona nos llama hacía un montón de tiempo. ¿No? Esto nos ocurre a todas las personas. ¿Qué sería esto cuando dicen que no relacionados entre sí causalmente? Fíjense qué interesante que las causas son lo que leemos en el tiempo. Sucedió esto y esto. Es una manera de leer, es una manera que nos organiza, porque somos seres de tiempo. Entonces nos vamos ordenando. Además tenemos la gran capacidad de prever ciertas consecuencias en el tiempo. Entonces leemos causalmente. Pero parece que hay también como otro corte de observación, ¿no? De algo que es más simbólico en nosotros y nosotras y que a lo mejor no tiene estas secuencias. En la astrología leemos de esta manera, porque leemos símbolos que estaban en el cielo en el momento de nuestro nacimiento y que de alguna manera nos están expresando o los estamos expresando. Entonces esto que a veces es difícil no difícil porque no lo podamos hacer, difícil en el sentido que no es nuestra forma habitual de observar la realidad, lo que llamamos realidad, ¿no? Que es esto que leemos todas las personas con un código en común. Es una manera diferente, pero es una manera muy atractiva, muy linda. Yo diría que nos invita a un crecimiento, no es el único lenguaje de este tipo, a un crecimiento
que nos permite encontrarnos de otra manera, internamente y externamente. Las personas que hacemos astrología, en mi caso hace muchos años, vemos que es muy fehaciente en este sentido y nos permite un gran crecimiento porque nos permite observarnos en aspectos que a lo mejor pasan desapercibidos, pero que empiezan a darnos un crecimiento que se ve en el tiempo y que termina viéndose también en las cosas concretas de nuestra vida. Bueno, voy a citar nuevamente una frase que había citado de Olga Orozco, que también me parece es desde otro lado, desde un lugar más poético, un lugar más ligado al artístico. Pero miren que yo lo uno con esto que estamos hablando, que es tan bonita esta frase que dijo ella. Dice, la poesía espera para sí misma la misteriosa gratificación de asir lo inasible y expresar lo inexpresable. Es como, ella lo dijo con respecto a la poesía, pero me parece que es algo muy rico que tiene que ver con lo que estamos hablando y también tiene que ver con algunas cosas que nos suceden, a veces también internamente, ¿no es cierto? Que tenemos un mundo tan grande interno que necesitamos muchas veces que se vaya expresando en el exterior. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con ir tejiéndolo, ¿no? Con estos hilos que a veces no se ven, pero que terminan siendo muy reales. Bueno, habíamos visto el primer cuadrante del zodíaco, conformado por Aries, Tauro y Géminis. El segundo cuadrante, conformado por Cáncer, Leo y Virgo. Y ahora vamos a ver el tercer cuadrante, Libra, Escorpio y Sagitario. Acá vemos que a partir de Libra pasamos al hemisferio superior del zodíaco. ¿Ven? Ahora vemos el primer signo, Libra, que ya vimos su opuesto. Vimos Aries, el opuesto es Libra. Entonces acá hay algo en este tercer cuadrante que tiene un significado que lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos viendo estos signos o momentos del zodíaco. ¿Qué nos trae este signo de Libra? Yo digo el misterioso signo de Libra. Libra tiene que ver con un momento en donde podemos descubrirnos en un nuevo paisaje que nos complementa. Es ese instante en donde nos descubrimos vincularmente, siendo parte de un vínculo creativo. Esto nos lleva mucho a los vínculos personales, vínculos entre personas, pero también puede ser con algo que nos guste mucho, que sentimos que nos complementa, que hace que nuestra existencia vuelva a una completitud. Desde este momento libriano, estos son instantes creativos. El regente de Libra es Venus, que también es regente de Tauro. Ya lo vimos en el primer cuadrante. Pero esta función de Venus ligada a Libra, que es un signo de aire, tiene una cualidad vincular, tiene una cualidad de apertura vincular, de resonancia vincular. Entonces, pensemos que todo el tiempo nos estamos relacionando de alguna manera con momentos creativos. No lo leemos, es un corte de lectura, no lo leemos así porque a veces nos están pasando cosas que por supuesto las leemos lejos de lo que podría ser un instante creativo. Porque pasó esto, pasó el otro, se nos perdió, bueno, cosas que nos suceden a los seres humanos. Pero el encuentro, momento a momento, con
el instante, esto es, ese misterio, yo lo ligo mucho a creador y creado, en el sentido de encontrarnos en un campo mayor, pero que somos ese campo y que lo leemos a través de un vínculo. Fíjense que esto lo vivimos los seres humanos generalmente a través de vínculos con otras personas. Por eso dicen, y es real, que Libra tiene que ver con lo que llamamos pareja, esos vínculos que hacen a lo que en los seres humanos llamamos pareja. Pero es más que esto, es descubrirnos vincularmente. También puede estar ligado al artístico o a momentos donde sentimos que algo somos ese vínculo con algo. Es como, no diría que nos perdemos, somos ese instante, ¿no? Como si saliéramos de lo autorreferente para ser ese momento. Esta cualidad de momento, de único, es algo que se vive como algo mágico, pero para los seres humanos muchas veces se complejiza en nuestra retraducción de lo libriano, porque cuando algo nos es muy grato, siempre queremos atarlo al tiempo. Es natural, si algo nos fue muy bueno, queremos repetirlo. Y pareciera que este momento del zodíaco nos habla de algo que sucede más allá de algo de la voluntad. Entonces lo vincular nos está esperando instante a instante. Es muy lindo de decir, muy mágico, es difícil a veces de captar porque a lo mejor tenemos un vínculo con una persona, pero el instante creativo del vínculo, desde acá, desde este encuentro y desde la astrología y desde este signo de Libra, se va a dar de por sí, porque es un momento creativo que podemos comprender en ese momento vincular. Comprender, vibrar, diría, ser en ese momento vincular. Entonces, si podemos tener la suficiente apertura para registrar estos momentos, sabemos que son más allá de la voluntad, más allá de lo que podamos prever y que tienen esa magia. Luego, a lo mejor hasta con la misma persona tendremos momentos más de intercambio de otra forma. Pero ven qué grande que es para nuestra conciencia el comprender que de alguna manera la vida nos regala estos instantes. A veces no los podemos sentir porque a lo mejor estamos muy hacia adentro o muy hacia la necesidad de algo muy personal. Esto implica un estado de apertura. Por eso también Libra y Venus tienen que ver o se manifiestan a través de lenguajes artísticos, la belleza, ¿no? La búsqueda de la belleza, a veces también lo filosófico. Bueno, este sería el signo cardinal, el signo que comienza el cuadrante, ¿no? Es un comienzo, un giro hacia un nuevo movimiento. Es como una nueva actividad en el sentido de que se manifiesta un movimiento que va a tener estas tres cualidades o modalidades. Este Libra tiene esta fuerza cardinal. En Cáncer la vimos en una organización hacia adentro y en Libra la vemos en un momento vincular creativo. El signo fijo es Escorpio. Escorpio es el segundo signo de agua. Vimos el agua de Cáncer que nos remitía a la raíz, la vulnerabilidad, lo propio, la organización interna. Y acá en Escorpio nos habla de un momento de integración, muchas veces del pasado, que no lo leemos como propio,
Por eso a veces desde Escorpio sentimos cierta tensión, porque es un momento que implica muchas veces algo vincular. Es el signo fijo, luego del movimiento cardinal de Libra. Nos pide una apertura para que algo desde la memoria, agua, memoria, origen, pueda integrarse. Entonces, en las circunstancias humanas, muchas veces Escorpio viene ligado a aspectos del pasado que leemos como que no, o no son propios, o no nos gustan. No, tiene una gran intensidad y tiene el potencial enorme de poder sentir, de volver a sentir la existencia desde un lugar muy genuino, desde un lugar muy profundo, de integrar aspectos que no están en la conciencia y que van a ser a un campo emocional mayor que nos va a poder permitir leer y ser en la existencia de una manera, yo diría, más comprometida con la vida, más quizás también de poder observarla, ¿no? Más realmente, más lo que nos dice que lo que a lo mejor cerramos para poder organizarnos. Bueno, vamos a ir al signo mudable, luego de escuchar, vamos a escuchar Romanza sin palabras de Félix Mendelssohn. Estas romanzas sin palabras son una serie de canciones líricas que realizó este compositor romántico entre 1829 y 1845. Vamos a escuchar la romanza sin palabras, opus 19, 6. Bueno, estábamos viendo el tercer cuadrante, Libra, Escorpio, y el signo mudable de este cuadrante es Sagitario, tercer signo de fuego. ¿De qué nos habla este momento? Este fuego, vimos primer signo de fuego Aries, segundo signo de fuego Leo, tercer signo de fuego Sagitario.
El fuego, que tenía que ver con el principio de vida expresado, con la posibilidad de expresarlo a través de nuestra conciencia, lo vimos en Aries como esta vida que irrumpe, se direcciona, y en las personas como un acto casi sin conciencia, es expresión pura. En Leo lo vimos como la posibilidad de la creación de un centro con resonancia que nos llevaba a la conexión con una identidad creativa que iba a tener una capacidad de expresión y de resonancia desde esta vitalidad. Muchas veces sucediendo el descubrimiento de una capacidad, de algo que se hace en forma única, de un camino muy personal. Y Sagitario, fuego mudable. Sagitario nos habla de un renacimiento, de una integración de la fuerza de la vida, en donde nuestra conciencia se integra al movimiento. Entonces, esto lo vivimos los seres humanos muy ligado al descubrimiento de algo que ya tiene que ver con la existencia misma como definición de esa vida. Y muchas veces lo ponemos en una verdad, en el descubrir algo que nos da una línea de vida en la cual sentimos que hay algo propio. Es muy vocacional también. Descubrir, muchas veces se descubren a lo mejor o estudios o corrientes filosóficas o estructuras, ¿no?, de pensamiento, de organizar, de mirar la existencia con una fuerza tan grande que sentimos que hay una verdad. Porque en realidad en Sagitario es el fuego en movimiento. Entonces tiene que ver con esa integración de nuestra conciencia a la expresión de la vida. Va a tener este descubrimiento que hacemos a través de un saber o de una vocación, ¿no?, tiene que ver con la forma en que tenemos los seres humanos de ir descubriendo esto que nos integra en la existencia. ¿Vieron la fuerza que da cuando una persona siente que ha descubierto una línea de vida a través de un pensamiento filosófico, a través de una actividad? Esto es Sagitario. Cuando hay mucho Sagitario en una carta nos puede dar una sensación también de mucha libertad, porque nos da una fluidez con los acontecimientos en los cuales vamos siendo. Muchas veces las personas o las cartas donde hay mucho Sagitario son personas que les gusta mucho la amplitud, a veces estar en la naturaleza, la sensación de libertad, la sensación de que el devenir es uno con el interior. Es como si fuera fluido lo interno y lo externo. El regente de Sagitario es Júpiter. Donde está Júpiter en una carta, siempre hay un renacimiento. Entonces tenemos este cuadro. Miren, es muy interesante esto, porque en el momento libriano tenemos la posibilidad de abrirnos a un horizonte que nos complementa. Es una apertura enorme, porque es como que somos parte creativa de la vida. Somos instantes creativos en vínculo. Esto lo vivimos los seres humanos en los vínculos y en la magia que los vínculos nos traen. En Escorpio, cuyo regente es Plutón, sucede, es un segundo signo de agua, que lo que ha quedado detenido para la conciencia necesita volver a integrarse. Entonces nos encontramos muchas veces con algo que sentimos que es crítico, pero que tiene la fuerza suficiente para hacer que podamos integrarlo y crecer y ser una vida más grande.
Hay mucho compromiso muchas veces en la vivencia del signo de Escorpio, que no es un compromiso como algo que tengo que hacer, es un compromiso de entender y comprender que la vida es más grande y que su fluidez tiene que ver con la integración, tiene que ver con los opuestos, con la dualidad, si escucharon hablar de la dualidad. ¿Y qué pasa en Sagitario? Renacemos, la vida se integró. La sensación no es ya de necesidad de integrarse más allá de la dualidad. Es fluidez. Vuelvo a nacer y vuelvo a nacer en el movimiento de la vida. Bueno, vamos a volver sobre esto porque tiene su complejidad, es muy rico, muy lindo. Y vamos a agregar que las características que leemos de las personas que son de Tauro, de Aries o de Géminis, devienen de estos momentos del zodíaco. No es que son una lista de características. Esto es muy interesante. Uno dirá, bueno, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, porque las podemos ver en varias como capas de expresión. Si tenemos una lista, nos reducimos de alguna manera. Entonces, esto es muy interesante. Es como si trajéramos más o menos de un tipo de energía que es un movimiento a expresar, y nuestras características que vamos expresando porque también nuestros acontecimientos van conteniendo esta energía, tienen que ver con esto que traemos. Esto es así desde la astrología y desde este encuentro. Vamos a volver sobre esto y vamos a decir que si traemos mucho Libra, de alguna manera vamos a percibir que en el encuentro hay algo creativo y muchas veces lo vamos a buscar. La vida nos va a ir diciendo que ese encuentro es y viene y ocurre. Si tenemos mucho Escorpio, muchas veces vamos a sentir que hay muchas cosas que están detrás de lo que se ve, detrás de lo que se dice, que hay un gran misterio en la existencia, y la vida seguramente nos va a ir trayendo acontecimientos, sensaciones que nos lleven a crecer en ese misterio y hagan de nosotros y nosotras personas con una gran profundidad, quizás un gran desarrollo hasta intelectual, diría, y sensible en el sentido de leer la realidad y poder también llevar a procesos, ¿no? Donde acompañar procesos donde otras personas también puedan realizar este viaje. Si traemos mucho Sagitario, vamos a buscar verdades seguramente para expresar eso que sentimos, y seguramente la vida nos va a traer que esa verdad es instante a instante, que es algo que podemos sentir y que vamos a descubrir instante a instante, que la vida es un viaje que tiene un sentido y el sentido de cada momento. Bueno, vamos a hablar, escuchamos esta romanza sin palabras tan bonita y vamos a ver este músico Felix Mendelssohn, que nació en Hamburgo, Alemania, el 3 de febrero de 1809, fue considerado un niño prodigio, fue compositor, director de orquesta, pianista. También fue profesor, escritor. Bueno, su hermana, Fanny Mendelssohn, también fue pianista y compositora. Miren qué interesante, él tenía la luna en Virgo en oposición. Oposición es un aspecto a Venus. Sabimos que Venus era regente de Tauro y de Libra en Piscis. Esto lo tenía esta luna sobre el ascendente. ¿Qué quiere decir esto?
Habíamos hablado que el ascendente en Virgo, es la puerta que venimos a abrir, la puerta que va a darnos un nuevo comienzo, ¿sí? Que le va a dar energía a nuestro sistema. Vimos el signo de Virgo, que era un signo de tierra en movimiento, y que tenía que ver con descubrir esa acción, esa técnica, esa quizás, acción diría, necesaria para que la vida pueda expresarse en la forma. Unido al principio de Piscis, agua, que tiene que ver con el descubrimiento, la expresión de una búsqueda de la unidad, generalmente a través de la sensibilidad. Virgo, Piscis son energías muchas veces que tienen que ver con la música y los músicos. La luna tiene que ver con el mundo interior, los primeros contactos con la existencia. Y fíjense que al estar en el ascendente le da a esta luna y Venus, Virgo, Piscis, una gran fuerza en esta carta de este músico. Y como yo lo ligo un poco a este dato que dicen fue niño prodigio, como si trajera algo desde su interioridad para expresarlo, porque es el ascendente. Esto es muy interesante frente a un sol en Acuario, porque tenía el sol en Acuario, y Acuario tiene que ver con la creatividad, pero la creatividad de alguna manera compartida en una creatividad mayor. Y muchas veces donde el signo de Acuario trae a las personas que tienen mucho Acuario, digamos, retraducimos esta energía de Acuario muchas veces en diversas actividades en donde la persona es creativamente en esas actividades creativas, ¿no? Y fíjense qué interesante que este músico fue compositor, pianista, organista, director de orquesta, profesor de música, profesor universitario, escritor y pintor. Propio de un sol en Acuario, muchas veces, no es la única expresión, pero muchas veces la diversidad en donde la persona no es que va circulando en la diversidad, eso es más geminiano, la persona es creativamente en aspectos diversos. Bueno, vamos a escuchar otra romanza muy bonita, sin palabras, opus 30, número 6.
Bueno, vamos a ver, tenemos algunas preguntas. Vamos a contestar esta pregunta. A veces las preguntas que no contesten en un encuentro, en el siguiente encuentro siempre todas las preguntas van a ser o son contestadas, ¿no? A veces por una cuestión de tiempo, de ritmos, y pueden todas las inquietudes que tengan, preguntas, los que sepan o no sepan astrología, lo que fuera, respecto de los temas que tocamos, pueden escribir a vocesyestrellas@gmail.com y ahí pueden, una forma de diálogo que puede ser muy linda. Bueno, dice Sol de la Plata, ¿qué lugar tiene nuestra voluntad en las cosas que ocurren? Qué pregunta, diría yo, ¿no? ¿Qué lugar tiene nuestra voluntad en las cosas que ocurren? Bueno, esto puede ser visto desde muchas formas de pensamiento, ¿no? Yo diría, desde la astrología, tenemos una matriz que es nuestro sistema energético. Desde acá expresamos el tipo de energía que traemos y vamos a tener acontecimientos que van a tener que ver con ese tipo de energía, las que traemos. La lectura de una carta es algo complejo porque hay muchos significados que unir y demás. Entonces habría una matriz. Pero hay un factor que no está dibujado en la carta, que es un concepto relativamente moderno para la astrología, que es lo que llamamos conciencia. No sé qué definiciones, seguramente hay muchas para la conciencia. Yo diría muy mal y pronto que la conciencia, para la lectura o lo que leemos desde nuestras energías, yo diría que es un poco lo que creemos que somos, ¿no? Vieron que uno dice esto me gusta, esto no me gusta, esto está bien, esto está mal. Afortunadamente nuestra conciencia va fluctuando en el tiempo, ¿no? Nos pasó algo hace 10 años, muchas veces decimos, uy, si me hubiera pasado ahora, a lo mejor hacía otra cosa. Vamos desarrollando recursos, entendimiento. Entonces, acá hay algo muy, muy central de la lectura y de lo que podemos ver a través de la astrología, que la relación con los acontecimientos es la relación que tenemos con nuestras energías. Entonces, cuanto más conscientes seamos de qué energías traemos, pero también de cómo nos tejemos con los acontecimientos. Todas las personas tenemos una función que es el sol y la luna. El sol es la posibilidad creativa, no condicionada que traemos. Si podemos conectarnos con nuestras energías solares y tejernos con los acontecimientos, seguramente en el devenir y en el tiempo de nuestra vida, esa cualidad creativa, esa cualidad que nos da vida, va a poder tejerse con nuestros acontecimientos. Entonces, si al sol le queremos llamar voluntad, yo diría, si podemos retraducir la palabra voluntad como conexión, más allá de la voluntad que necesitamos para realizar las cosas. Acá hay un principio que tiene que ver con la función de Saturno, que es el regente de Capricornio, que aún no hablamos de las energías de Capricornio, que tiene que ver con las formas que contienen la vida. Somos seres de forma, entonces siempre de alguna manera estamos trabajando para construir una estructura o para estar en una estructura que nos contenga. Acá hay una suerte de voluntad porque, bueno, si tengo que ir a un lugar y eso me conviene, a lo mejor no tengo muchas ganas, pero digo, bueno, voy, también está la conciencia de por medio.
es un acto que tiene que ver más con la voluntad, pero hay una decisión también. Yo diría que decisión y conexión, sobre todo conexión y decisión en cuanto al camino que vamos abriendo, es lo que haría un lugar en los acontecimientos. Siempre estaríamos dentro de nuestro mapa, pero nos daría un lugar de conexión solar. El sol en astrología tiene que ver con la fuente de vida. Entonces, si bien muchas veces los acontecimientos nos condicionan, de alguna manera estaríamos en contacto con nuestra fuente de vida y ese condicionamiento sería algo que lo vamos nutriendo de alguna manera o lo vamos transitando de una manera sin sentir que perdemos algo. Porque esta creo que es la sensación que más nos produce algo que no es creativo para nuestra vida, no la pérdida natural de las cosas de la vida, eso es natural, ¿no? Estamos en el tiempo, pero la sensación de que perdemos algo genuino, algo que queremos mucho, que siempre son reflejos internos y sentimos que a pesar de las circunstancias nos podemos conectar con esos principios. Nuestra voluntad, entre comillas, tiene mucha influencia en cómo nos construimos con las energías que traemos, escuchando los principios vitales. Todo esto es complejo, no tanto, pero es muy lindo de ir observándolo. En cada acontecimiento siempre hay un principio vital. Ya cuando veamos Saturno vamos a retomar esta pregunta tan interesante. Bueno, tenemos más preguntas. Vamos a retomarlas en el encuentro que viene. Y ahora quería el poeta que traje para compartir es Federico García Lorca, que nació en Granada, en España, el 5 de junio de 1898, fue poeta, dramaturgo y prosista español, y fue el poeta de mayor influencia y popularidad en la literatura española del siglo XX, y como dramaturgo se lo considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Bueno, como muchos sabrán, lamentablemente asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española en agosto de 1936. Yo traje un poema ligado, habíamos visto el elemento tierra, con el poema de Gabriela Mistral, tan bonito. Yo voy a leer unos fragmentos de un poema hermoso que se llama Lluvia y que yo lo ligo al elemento agua. Bueno, su nombre lo dice, pero por la sensación que nos produce. Es un poema largo, voy a leer algunos fragmentos y luego vamos a ver también qué tiene que ver el agua en las energías de este poeta. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la carne.
El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Ven que sigue el poema, es más largo, es precioso, nos trae esa sensación del agua, como el agua está muy ligada a la memoria, los signos de agua están ligados, siempre hay un regreso en los signos de agua, y en estos regresos puede haber mucha melancolía como sensación, mucha búsqueda de algo desde la sensibilidad, la búsqueda de los orígenes también, desde la sensibilidad, los orígenes propios, los orígenes de la vida, los orígenes de las cosas, los orígenes de las cosas que nos ocurren. Todo esto tiene que ver con los signos de agua. Y él crea a través, ¿no? Por lo menos es lo que yo percibo de este hermoso poema, esta sensación un poco como ambivalente de habitar los signos de agua, como de sensación de tener que completarnos hacia adentro, ¿no? De completarnos con algo que nos llene, que nos dé una sensación de completitud desde lo sensible, ¿no? Es muy, habla de como de un lado y del otro del agua, como de esa melancolía o esa sensación de pérdida o de sensación del misterio de la vida, ¿no? Del descubrirlo en cada acto, en cada momento, a través de estas imágenes ligadas a la lluvia. Bueno, poeta García Lorca nació bajo el signo de Géminis y con ascendente en Piscis, pero con la cualidad de tener su sol en la casa. Las casas son ámbitos en donde las energías se van a manifestar, escenarios. En la casa 4, la casa 4 tiene el simbolismo del signo de Cáncer, la raíz, la tradición, familia, interioridad. Entonces, este sol, además de estar en Géminis y en la casa 4, está con Plutón y Neptuno, son regentes de Escorpio y de Piscis, regentes de signos de agua. Estos regentes, Plutón y Neptuno, le dan a este sol la cualidad y una fuerza de estos planetas que llamamos transpersonales, ligados a la interioridad, la raíz, la búsqueda de la raíz. Miren qué fuerza particular en un signo de aire, como de alguna manera venir a transmitir, a que circule una interioridad, una subjetividad. Una subjetividad con la capacidad de circular, una subjetividad con una gran intensidad que le dan estos dos planetas juntitos con el Sol principio creativo. Y este poeta y dramaturgo, sus obras, ¿no?, tienen una gran intensidad emocional. También como describió el alma femenina, por lo menos ligada a una época, cómo buceó en las emociones, ¿no? Nos llevan, sus obras especialmente, creo yo, nos llevan a momentos muy límites desde lo emocional, y cómo toda esta casa 4, análoga en significado al signo de Cáncer, pudo transmitirse y circular, ¿no?, a través de este sol geminiano. La palabra Géminis y el ascendente Piscis, la puerta que se viene a abrir está ligada
a la agua pisciana, que es la búsqueda de la totalidad a través de sensaciones, sensibilidad, intuición. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la romanza sin palabras, opus 19, número 1. Bueno, hermosa música. Bueno, vamos a ir cerrando ya por este encuentro. Vamos a recordar que nuestro cielo de hoy, seguramente muchos de los que les gusta la astrología ya sabrán, lo hemos nombrado, que Plutón entró en el signo de Acuario, ya definitivamente va a permanecer alrededor de 20 años. Plutón, regente de Escorpio, lo vimos con el Sol de Federico García Lorca, ¿no? Expresándose a través del Sol. Es un planeta de los que llamamos transpersonales. ¿Por qué llamamos transpersonales a Urano, Neptuno y Plutón, regentes de Acuario, Piscis y Escorpio? Porque estos planetas nos piden un crecimiento, una apertura, un transitar que va mucho más allá de aspectos autorreferentes. Son crecimientos posibles para la conciencia humana, pero si no los comprendemos, pueden resultarnos un poco críticos, si no, pueden ser grandes aperturas, capacidades. Entonces, está en un signo de aire, vamos a volver luego sobre esto, pero en un signo de aire que tiene que ver con la creatividad, la comunicación, el conjunto, cómo compartimos y expresamos los seres humanos nuestra creatividad. Qué transformación tan grande va a producirse durante 20 años para que podamos observar quizás una profundización en lo que es la creatividad humana y cómo respondemos a la capacidad que tenemos los seres humanos de crear. Es muy probable que Plutón nos traiga esto. Después vamos a pensar
de qué manera podría ser o qué temas, qué aspectos de la naturaleza humana podría tocar este planeta en Acuario. Bueno, les mando un saludo grande a todos y a todas y nos encontramos el próximo lunes a las 23. Gracias por compartir.